Bienvenidos. En esta ocasión resolveremos un problema de termodinámica relacionado con los balances de entropía y con la entropía. El problema es tomado del libro de termodinámica de Sengels y Bols, séptima edición. Y dice que entra aire a un compresor de dos etapas a 100 kilopascales y 27 grados centígrados y se comprime a 625 kilopascales. La relación de presión a través de cada etapa es la misma y el aire se enfría a la temperatura inicial entre las dos etapas. Suponiendo que el proceso de compresión es isentrópico, determine la entrada de potencia del compresor para un flujo másico de 0.15 kg por segundo. Y nos preguntan cuál sería su respuesta si solo se usara una etapa de compresión. Entonces, resumiendo lo que nos dice el enunciado, básicamente tenemos un compresor de dos etapas con un interenfriamiento entre cada etapa, donde el aire es comprimido desde 100 kilopascales y 27 grados centígrados hasta 625 kilopascales, utilizando un interenfriador entre ambas etapas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir nuestros supuestos, y el primer supuesto es que el aire se comporta como un gas ideal. Lo segundo es que tenemos que definir cuál es la presión intermedia para poder definir cuál es el trabajo de compresión en la primera etapa y cuál es el trabajo de compresión en la segunda etapa. Entonces, esta presión intermedia la vamos a definir en función de la relación de presión del compresor. ¿Qué es la relación de presión? Para un compresor, la relación de presión es la relación entre la presión de salida y la presión de entrada. O dicho de otra forma, cuántas veces se eleva la presión desde unas condiciones. El problema nos establece que la relación de presión a través de cada etapa es la misma. Eso quiere decir que la relación de presión en la primera etapa es igual a la relación de presión en la segunda etapa. Entonces definimos la relación de presión en términos de la presión de salida y de entrada para cada etapa del compresor. Entonces, en la primera etapa la presión de salida es Px y la presión de entrada es P1. En la segunda etapa la presión de salida la definimos como P2 y la presión de entrada Px. Como nuestro objetivo es encontrar Px, esa será nuestra variable objetivo, despejamos Px, reemplazamos los valores y obtenemos que la presión intermedia es igual a 250 kilopascales. Lo siguiente que vamos a hacer es asignarle una serie de estados a cada entrada y salida de las etapas del compresor. En la entrada del compresor, la primera etapa, definimos como estado 1, el estado 2 lo definimos a la salida del compresor, de la primera etapa del compresor, el estado 3 a la entrada de la segunda etapa del compresor y el estado 4 a la salida de la segunda etapa. Entonces, para cada uno de estos estados debemos definir la temperatura y presión. En el estado 1 tenemos la presión de 100 kilopascales y la temperatura de 27 grados centígrados. En el estado 2 solo conocemos la presión, que es igual a 250 kilopascales. En el estado 3 conocemos la presión, que es igual a 250 kilopascales, y la temperatura. El enunciado también nos dice que el aire se enfría a la temperatura inicial entre las dos etapas. Eso quiere decir que una vez que el aire sale a la presión de 250 kilopascales y una temperatura de T2, es enfriado hasta 27 grados centígrados. Y en el estado 4 solo conocemos la presión de 625 kilopascales. Entonces, con estos datos vamos a definir la temperatura en el estado 2 y la temperatura en el estado 4, que son nuestras variables o las incógnitas de nuestro problema. En el estado 2, lo que conocemos son la presión de entrada, la temperatura de entrada y la presión de salida. Sin embargo, el problema nos da información acerca de que el proceso de compresión se lleva a cabo de forma isentrópica. Por lo tanto, podemos definir la relación de temperaturas entre la salida y la entrada es igual a la relación de presión elevado a la K-1 sobre K, donde el exponente K es el exponente isentrópico del proceso. ¿Cómo lo determinamos? En la tabla A2 del libro de Sengels, y ubicando el fluido de trabajo, en este caso es aire,
En la última columna determinamos que el exponente isoentrópico para el aire es igual a 1.4. Conociendo ya el exponente isoentrópico, despejamos la temperatura T2, reemplazamos los valores. La temperatura T1 debe estar en escala absoluta 300.15 Kelvin. Las relaciones de presión a la salida 250 kilopascales y en la entrada 100 kilopascales. Y esto nos da que la temperatura 2 es igual a 116.82 grados centígrados o 389.97 Kelvin. De la misma forma, llevamos a cabo el proceso en el estado 4. Como también es un proceso isentrópico, entonces la relación de temperatura entre la salida y la entrada será igual a la relación de presión entre la salida y la entrada elevado a la K-1 sobre K. Ya conocemos que el exponente isentrópico para el aire es igual a 1.4. Despejamos la temperatura 4, que es la incógnita, reemplazamos los valores. La temperatura 3 es la entrada, 300.15 Kelvin. La relación de presión a la salida son 625 kilopascales y a la entrada 250 kilopascales. Y eso nos da que la temperatura 4 es igual a 116.82 grados centígrados o 389.97 Kelvin. Las mismas condiciones de temperatura que la salida de la primera etapa del compresor. Entonces ahora sí podemos definir el trabajo de compresión en cada etapa o producido por las dos etapas y el interenfriamiento. Entonces el trabajo de cada etapa es definido como el producto del flujo másico por la diferencia de entalpías entre la salida y la entrada. El trabajo de ambas etapas o el trabajo de compresión total es igual al trabajo de cada etapa. En este caso tenemos dos etapas, entonces el trabajo de compresión total será igual al de la etapa 1 más el trabajo de compresión en la etapa 2. Como las condiciones de entrada son las mismas para la etapa 1 y para la etapa 2, hablando de temperatura, y la relación de presión es la misma, por lo tanto el trabajo de compresión del aire en cada etapa es igual. Eso quiere decir que el trabajo de compresión total podemos determinarlo única y exclusivamente sabiendo el trabajo de compresión de una etapa y multiplicando por el número de etapas, en este caso 2. La diferencia de entalpías para definir ese trabajo de compresión de cada etapa o de una etapa podemos hacerlo de dos formas o podemos determinarlo de dos formas. Una es aproximándolo al producto del calor específico por la diferencia de temperatura. Ese calor específico lo vamos a determinar a la temperatura promedio. T1, que es la entrada del aire, 300.15 Kelvin, más T2, que es la salida, 389.97, entre 2 nos da que la temperatura promedio es igual a 345.06. De la tabla A2, para el fluido o el de trabajo, que es el aire, nosotros ubicamos la temperatura promedio. Como no está explícito en la tabla, pues procedemos a llevar a cabo una interpolación y encontramos que el calor específico es igual a 1.0077 kJ por kilogramo Kelvin. Entonces, utilizando ese calor específico y la diferencia de temperaturas entre la salida y la entrada, podemos sustituir la diferencia de entalpías. Y encontramos que el trabajo del compresor para la etapa 1 y la etapa 2 es de 27.15. Ahora bien, también podemos llevar a cabo esa diferencia de entalpía encontrando la entalpía a la salida y a la entrada como una función de su temperatura. Como hemos definido el supuesto inicialmente que el aire se comporta como un gas ideal, entonces la entalpía depende únicamente de la temperatura. Entonces, de la tabla de propiedades del gas ideal aire, nosotros a la temperatura de entrada, 300.15, determinamos la entalpía. Como no se encuentra de forma explícita, llevamos a cabo una interpolación y encontramos la entalpía en 1. Lo mismo hacemos para el estado a la salida del compresor.
La temperatura es de 389.97. Como no se encuentra de forma explícita, procedemos a llevar a cabo una interpolación y encontramos el valor de la entalpía. Con estos dos valores de entalpía los sustituimos en la ecuación y determinamos el trabajo de compresión, que también es igual a 27.15, similar, igual al que encontramos utilizando la aproximación del calor específico por la diferencia de temperatura. Cabe resaltar que esta aproximación empieza a tener una mayor desviación en la medida que la diferencia de temperatura se vuelve mucho más grande. Entonces, este es nuestro trabajo de compresión, que es igual a 27.15 kilowatts. La segunda parte del problema nos preguntan cuál sería el trabajo de compresión si se llevara a cabo a través de una sola etapa, es decir, sin interenfriamiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es imaginarnos cómo sería el proceso. El proceso sería de la siguiente manera. Tenemos un solo compresor donde absorbe aire a 100 kilopascales y 27 grados centígrados y es llevado hasta 625 kilopascales y una temperatura T4 que no conocemos. Entonces, el primer paso es determinar la temperatura. Como bien nos lo dice el problema, el proceso de compresión se lleva a cabo de forma isentrópica. Conocemos ya cuál es el exponente isentrópico para el aire, definimos cuál es esa nueva condición a la salida del compresor si se llevase a cabo el proceso en una sola etapa. Sustituimos la temperatura de entrada y la relación de presión, presión de salida 625 kilopascales, presión de entrada 100 kilopascales y determinamos nuestra nueva temperatura 4, 506.68 Kelvin o 233.53 grados centígrados. Entonces, el asterisco que le he puesto es para diferenciarlo de las condiciones cuando el proceso de compresión se lleva a cabo en dos etapas. Entonces, con esa temperatura, vamos nuevamente a la tabla. Como no tenemos la temperatura de 506.68 Kelvin explícitos en la tabla, llevamos a cabo una interpolación y encontramos la condición de entalpía para ese proceso. Como ya conocíamos la condición de entrada y la entalpía de entrada a 27 grados centígrados, utilizamos estos dos valores de entalpía para calcular cuál sería el nuevo trabajo en el proceso de compresión si se llevase a cabo en una sola etapa. Sustituimos los valores y encontramos que el proceso de compresión desde 100 kilopascales hasta 625 kilopascales utilizando una sola etapa es de 31.43 kilowatts.